que llegamos puntualísimos aquí, porque yo ando presionando siempre a mis compañeros que si decimos a las 11, a las 11, si decimos a las 12, a las 12, porque nos quejamos de la puntualidad de todo el mundo, pero es que cita uno a las 11 y la gente dice, no, van a empezar a las 12, el pinche diputado va a llegar 12:30, no, entonces se va relajando todo. Llegamos a tiempo y nos decían que fuéramos por unas nieves y yo no, exacto, unas nieves muy buenas, yo no me animé, Fernando sí se echó una vuelta. Y estamos, bueno, primero agradecerles que en esta mañana de domingo se hayan dado cita para acompañarnos y para escuchar este tema. Yo le agradezco mucho, compañero y amigo Leobardo Alcántara, que además es diputado mayoría por este distrito, la organización aquí en Escuinapa, y más tarde vamos al Rosario, Julio César, que nos ha acompañado desde ayer, desde antier se me hace, porque tocó de ayer, ¿verdad? En la explicación que está dando Comisión Federal de Electricidad. Fíjese, la gente, bueno, y por supuesto a mi compañero Fernando García, diputados ambos de mayoría aquí de Sinaloa, y amigos y compañeros de primera, la verdad. La gente se olvida, o no sabe, que las empresas privadas ya estuvieron en México. Las petroleras, Porfirio Díaz les dio la explotación del petróleo, tuvo que llegar la revolución y el presidente Madero para que, yo sostengo que el presidente Madero lo tiró un golpe de Estado, se rebeló el ejército en un complot que hicieron en la Embajada de Estados Unidos en México, porque pedía que pagaran las empresas petroleras 10 centavos de impuestos por tonelada de petróleo exportado, y les pareció mucho, y en 10 centavos por tonelada de petróleo. En 1917, después del triunfo de la revolución, se estableció en el artículo 27 que toda la riqueza era del subsuelo, era de nuestro país, del pueblo, de la patria. Pues de 1917 a 1938, las petroleras se negaron, decían que el petróleo era de ellas, que se los habíamos robado, y presionaron en serio. Hay quien habla de los acuerdos de Bucareli como si fuera un acuerdo de subordinación perpetua de México a Estados Unidos, y no, los acuerdos de Bucareli decían que la Constitución no podía aplicarse de manera retroactiva y por lo tanto que el petróleo era de las empresas extranjeras. Luego la Corte, a presión del presidente Calles, también se manifestó en ese mismo sentido, y fue hasta que llegó el general Lázaro Cárdenas que se pudo recuperar el petróleo. Y hay gente que olvida o no sabe que nos bloquearon económicamente, nos embargaban el petróleo que exportábamos. Si no hubiera sucedido la Primera Guerra Mundial, habríamos tenido un largo conflicto con Estados Unidos. Bueno, en el caso de la electricidad, también entraron desde principios del siglo XX las empresas extranjeras y no llevaban la electricidad a todos los rincones del país. Tuvo que ser el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río el que creara Comisión Federal de Electricidad para que llegara a todos lados, porque las empresas extranjeras solo la llevaban a donde les convenía, donde no les era rentable, no les importaba. Y quien más hizo crecer la red y la generación y la distribución de electricidad entre los años 30 y 1960 fue Comisión Federal de Electricidad. 1960, como aquí les comentó Fernando, el presidente López Mateos le compró a las empresas extranjeras sus empresas y se nacionalizaron, y entonces Comisión Federal de Electricidad quedó como responsable de la generación y la distribución exclusivamente en el país, y hasta 1999 distribuyó el 100% de la energía. Hoy nos dicen que Comisión Federal de Electricidad no puede sola. ¿Cómo va a poder sola si siempre ha podido sola? Nos venden el mismo cuento malinchista que necesitamos a los extranjeros, su tecnología y su inversión para salir adelante, cuando nosotros generábamos el 100% y distribuíamos el 100% de electricidad, como generábamos el 100% de nuestra gasolina, y hoy somos un país petrolero que importa el 70% de la gasolina. Con la guerra de Rusia a Estados Unidos, Rusia-Ucrania, dice, Estados Unidos detrás, se fue a más de $100 el barril de petróleo. Nosotros vendemos petróleo, pues está muy bien, pero importamos gasolina, pues está de la chingada, porque lo que nos vendan de cara a la gasolina la tenemos que pagar en dólares.
¿Quién nos puso en esa situación? Los gobiernos irresponsables anteriores, que decían que nos convenía más comprar en el exterior que refinar nuestro petróleo. Es un sinsentido. Ahora nos han dicho que nos conviene más que los privados inviertan, que porque ellos saben y que ellos tienen la tecnología. Cuando no se tiene la tecnología, se compra. En esa carta de 2 cuartillas de López Mateos, con claridad dice: de regreso a la electricidad y vendrán más los mexicanos que van a rematar el petróleo y nuestra riqueza al extranjero, con argumentos sutiles, algo así dice. Hoy esos argumentos sutiles se llaman energías limpias. Ya Julio César argumentó bastante sobre el tema y yo retomaré esa parte. Es falso que ellos estén generando energías limpias, pero dice más López Mateos: si rematan el patrimonio, dicen, los dispenso de la obediencia al gobierno, rebélense, armen bronca, no lo permitan. Y en 2013 el hoy compañero presidente nos convocó a esa rebelión y se dejó pasar. Hubo quienes respondimos, pero hubo quien no. Hubo quien decía: no, a mí me vale madre que privaticen Pemex, a mí no me da nada. Querían traer un buche de petróleo encima, olvidando que Pemex le dio al país por décadas el 40% del presupuesto nacional, 38%. Una de cada 3 escuelas, una de cada 3 hospitales, una de cada 3 carreteras se construyeron con dinero del petróleo. Hoy, el 18% del presupuesto nacional sale de Pemex, a pesar de todo lo que lo ha madreado. Poner en manos del extranjero la generación de electricidad es suicida. Se está haciendo un cambio en la humanidad para dejar de usar combustibles fósiles y que todo se mueva con electricidad. Nos parece muy bien y la vamos a dejar en manos del extranjero para que ellos lleven la electricidad a donde quieran y a donde no quieran, no. A donde no les sea rentable, no. Que no la pongan al precio que les dé la gana. Hoy CFE les da un infarto su recibo de luz. Bueno, solo recibe subsidio la mitad de la población del país, sí o sí, porque no puede pagar tarifas comerciales. Las empresas extranjeras nos darían un subsidio, nos regalarían 1 kilowatt, no nos darían ni agua, nada. Eso es todo para el vencedor. Entonces, la permanencia de CFE es fundamental porque necesitamos la soberanía energética en electricidad y porque es una empresa pública que la reforma dice que la electricidad no va a ser una mercancía, sino un derecho humano, que quiere decir que todo mundo debe tener acceso a electricidad en una sola tarifa, porque además ya saben que había un pleito con la tarifa, que la tengan, que no sé qué, y a ver, accesible, razonable y con subsidios, porque la mitad no puede pagar tarifa comercial, pero la inmensa mayoría requiere de un subsidio. Segundo, como aquí explicó, él dice son subsidios, pues nos están robando, si no pagas. A ver, si yo me cuelgo para obtener la energía eléctrica, no me dicen que es un subsidio, dicen que me estoy robando la energía, ¿no? Y si estos mamones no pagan la red de distribución, ¿es un subsidio? No, bueno, no, están robando, no pagan el respaldo, pues es un robo, porque es trabajo, es generación de electricidad, es infraestructura, que le ha costado al pueblo y que ellos no pagan, que ellos aprovechan. La cifra, manejan varias cifras, pero la cifra que cada vez he oído más y que es la que yo estoy manejando, es 490,000 millones de pesos al año. No nos dice nada la cifra, 490,000 pesos es una cifra de locura. Bueno, el presupuesto de Escuinapa es de 260 millones al año. 490,000 millones significa 1.884 años del presupuesto de Escuinapa. 1.884 años del presupuesto de Escuinapa. 8 años y medio del presupuesto de Sinaloa, más de un sexenio. 1 año y medio del presupuesto del Estado de México, que es el más grande del país. Es una barbaridad. No sé cuál sea la población de Escuinapa, pero podríamos darle a 490,000 mexicanos una casa de 1 millón de pesos al año.
¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es una barbaridad de dinero, es un daño patrimonial enorme que no se puede seguir tolerando, que tenemos que resolver. En los foros de Parlamento Abierto, nunca en la historia de este país ha habido una discusión tan transparente. Quien quiera, la carta de López Mateos debe leerla, son 2 cuartillitas, dos. O sea, por apeñado que esté uno le lleva un día, no, se le echa uno más rápido, pero punto que no, un día. La exposición de motivos hay que leerla, pero en el Parlamento Abierto iban 3 en contra, 3, y 3 en favor, todo el tiempo equilibrado. Nosotros tenemos mayoría y nosotros tenemos la razón. Invitamos siempre a 3 del lado contrario y decían las mismas mentiras que aquí Julio César fue desmontando con mucha paciencia. La que yo siempre manejo es la de energías limpias. Es que son energías limpias frente a energías sucias y contaminantes de CFE. El 83% de la generación eléctrica de los privados es con petrolíferos. ¿De dónde me sacan que son limpias? La mayoría con gas. Pues el gas es derivado del petróleo y contamina. 83%. Solo 17% es eólica o fotovoltaica, que no son las únicas energías limpias. La hidroeléctrica es limpia. Y tenemos que comprarle primero a los privados. ¿Por qué? Ellos, como el presidente había dicho 60-40, 60 CFE, hoy va 62 los privados. Y a 2030 prácticamente va a desaparecer CFE de la generación de energía eléctrica. Porque tenemos que comprarle primero a los privados. Ellos dicen libre competencia, pero a CFE la descuartizaron, la hicieron 7 pedazos que no se pueden coordinar entre ellos, le quitaron el cerebro, que es el SENACE, el órgano de planeación, y le tienes que comprar primero al capital privado extranjero. Pues así que, qué buen negocio, cuál libre competencia. El mercado nacional, en realidad eso es lo que está en disputa, es de 6.300.000 millones de pesos. 6 billones de millones. Y ellos solo invirtieron 880.000 millones. Pero ya recuperaron la mitad. Pero se les prestó 3/4 partes con dinero del pueblo de México, de la Afore y de la Banca de Desarrollo. Pues qué buen negocio. Porque con 880.000 millones aspiran a quedarse con 6.300.000 del mercado nacional y con 7.400.000 millones que cuesta la Comisión Federal de Electricidad, porque si CFE desaparece, no desaparece, se quedan con esa infraestructura. Como cuando se vendió Ferrocarriles, ¿se acuerdan? Ya no tenemos dinero, ya está anticuado, se necesita la inversión privada, ellos los van a modernizar. Pues son tan modernos que son invisibles, no existe el ferrocarril de pasajeros, más que el Chihuahua Pacífico. De ahí en fuera no hay. Entonces, siempre que hacen un proceso de privatización, nos venden el cuento, le juegan a la gente el dedo en la boca que las tarifas que van a bajar, como lo dijeron en 2013, nos venden la electricidad más cara, es contaminante, los privados generan el 56% del dióxido de carbono de la industria eléctrica en México. 56%. ¿De dónde nos sacan que son limpias? Además, son unos farsantes. Cuando les ha preocupado el medio ambiente, contaminan todo. Es más, yo estoy seguro que algunos de los que andan en contra de la reforma eléctrica, estoy asombrado en Mazatlán, tan bonito que es, vas a caminar por la playa, llenos de botellas de plástico, llenos de botes de cerveza, lleno de basura, lleno de colillas, de cigarro, ¿no? No, es un horror, man. Estaba diciendo el lugar, ¿qué tan descansaste? Le digo, pues iba bien, cabrón, hasta que llegaron los de la habitación de al lado a las 3 de la mañana, era un desmadre, 3 a 5, es un congal Mazatlán, mano, qué horror, la verdad. Un espanto, pero bueno, vuelvo al tema. Entonces, no podemos aceptar esa condición, no podemos seguir tolerando sus mentiras de que México es terriblemente contaminante y CFE fundamental. No es cierto. México produce el 1% de los gases efecto invernadero del mundo, 1.2%. 5 países producen el 59.9%.
quieren arreglar el problema del cambio climático, pues esos 5 países. Estados Unidos viene a revisarnos, a ver cómo van con su energía limpia. Pues ustedes, cabrones, producen el 25% con carbón. Estados Unidos produce una 1/4 parte de su electricidad con carbón. China, la gran potencia económica del mundo, produce 2/3 de su electricidad con carbón, el 66%. La India, 77%. Alemania, que tanto nos presumen, energía eólica, fotovoltaica, la gran tecnología, la chica, produce 2/3, 1/3 de su electricidad con carbón, 31%. ¿De qué me hablan? Porque además, como aquí se comentaba, son intermitentes las energías fotovoltaicas y eólicas. ¿Qué quiere decir eso? Si hay sol, hay energía. Aquí hace un chingo de sol, sí, pero tiene que llegar a huevo la noche. Y en la noche no hay sol. Y en la noche es cuando más energía se necesita. ¿Y qué le decimos a la gente? Pues fíjense que ya se chingaron, porque ahora ya no hay sol y ya no hay electricidad. No, tiene que haber. Y no tienen las plantas de respaldo, que como aquí ya se dijo, las pone CFE. Es un robadero, pues, para decirlo claro. Lo que se trata es soberanía en materia de energía eléctrica, una tarifa única, que sea un derecho humano, recuperar el litio, que va a ser muy importante, porque en esa transición se va a llevar décadas de que todo se mueva con energía eléctrica, y el litio, que permite la acumulación de electricidad, no se puede guardar. Hasta hoy, en términos generales, se sube la electricidad que se requiere a las redes, y no debe subir más porque se desperdicia, ni menos porque la gente requiere de la energía eléctrica. Y con el litio empieza a poderse acumular en periodos mayores la energía eléctrica. Entonces es muy importante. 50 millones de vehículos mueven al país, 50 millones, todos son con petróleo. Son, creo que 30,000 los vehículos eléctricos. Entonces tienes que cambiar esos 50 millones, pues hay que producirlos nosotros, y hay que hacerlo con el litio, y hay que hacer todo el proceso. Si lo que necesitamos es oportunidades de empleo y desarrollo, todas estas cosas. Entonces es muy importante esta reforma. Yo sostengo que toda la ofensiva que hay contra el compañero presidente, siempre hay una ofensiva, pero esta última ha sido muy feroz, es por esto, porque estamos hablando de intereses económicos muy poderosos. Hablan de libre competencia, pero son 4 empresas extranjeras las que tienen el control del 62% del mercado nacional. Que el compañero presidente es tan generoso, porque yo lo digo con toda claridad, no necesitamos la inversión privada extranjera ni privada nacional para la industria eléctrica, no la necesitamos. Comisión Federal tiene para producir 42,000 megawatts y se necesitan 47,000 en el país, o sea, nos falta un 10%. Los privados tienen 42,000, también es un absurdo, no necesitas el doble de capacidad. No los necesitamos, ni necesitamos su tecnología, la podemos desarrollar o se compra mientras se desarrolla, o sea, no los necesitamos. Pero el compañero presidente dijo, los respetamos, les dejamos hasta el 46% del mercado, que son 3 billones de pesos. ¿Y les parece poco? No, es muchísimo. Entonces, como ustedes pueden ver, es muy importante esta reforma constitucional. Es muy importante que se difunda, que ustedes lean la exposición de motivos, que lean el discurso de López Mateos y que nos ayuden a difundir. En Sinaloa creo que todos los diputados son del movimiento, ¿verdad? No hay ninguno. Entonces aquí todo Sinaloa votará respaldando al compañero presidente, pero de todos modos, donde tengan familiares, amigos, en otras entidades que haya de la oposición, para que se les exija. No tenemos 2/3, necesitamos mayoría calificada. No tenemos 2/3. Los paneaguados son culebras, ya dijeron que no van a votar con nosotros, que ni amarrados, ¿no? Entonces se anda viendo que el PRI apoye esta iniciativa. Vamos a ver qué sucede. Ahora en marzo ya empezará la discusión en la Cámara, en comisiones primero y en el Pleno después. Finalmente, no quiero dejar de tocar un par de temas. Uno lo toco todo el tiempo, pero además aquí el próximo martes en el Congreso local van a decidir sobre la interrupción legal del embarazo. Y yo estoy convencido que no puede haber igualdad entre mujeres y hombres si no se respeta el derecho de las mujeres a su libre sexualidad.
y a decidir sobre su cuerpo. Pero yo uso una forma muy simple para explicarlo. Yo le pregunto en todos los lugares a los compañeros varones: hoy en la mañana, ¿quién de nosotros se preocupó de cómo iba a venir vestido a esta reunión? De que no fuera a ir provocativo, de que su ropa no lo incitara a una mujer a que lo tocara, a que lo abusara, a que le diera un arrimón, a que lo fueran a violar sexualmente. ¿Quién de nosotros se preocupa de eso? Nadie. Aquí con el pinche calorón que hace en unos meses, sale sin camisa, sin camiseta, y ninguna mujer te va a decir: chiquitito, andas buscando pleito y lo vas a lograr, ¿no? Nadie te va a molestar, cabrón, ¿no? No va a haber ninguna situación de acoso, de abuso, nada. Una mujer, si sale desnuda de la cintura hacia arriba a la calle, todo el mundo cree que es pila de agua bendita, ¿no? Como dice una amiga, si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere. Se debe respetar, se debe erradicar toda violencia, toda discriminación, todo abuso, todo atropello hacia las mujeres. Eso se tiene que eliminar. No puede seguir sucediendo este tipo de situaciones. Y pasa por entender que todas y todos somos iguales y que tenemos el mismo derecho. Les digo, conocí a un hombre que tenía 22 hijos con 21 mujeres diferentes y todo el mundo hasta con asombro. Y si una mujer tiene 22 hijos con 21 hombres diferentes, no se la acaba, pues somos iguales. Y sobre la interrupción legal, dicen los compañeros: se embarazó sola, milagro, la Virgen María, cabrón, no necesita de colaboración. Es una situación de dos personas. Y si los compañeros están en desacuerdo con interrupción legal del embarazo, primero es muy sencillo porque uno no se embaraza. Entonces ese problema uno no lo tendrá de tener que decidir sobre interrumpirlo si uno no quiere parir. Pero si uno está en desacuerdo como varón, pues el asunto es muy sencillo. No embarace a una compañero, y asunto solucionado. Enmíquese el tilín, hágase la vasectomía si es muy radical, y asunto solucionado. Y en el caso de las compañeras, si están en desacuerdo, hay que recordar que a nadie se le va a forzar a interrumpir el embarazo. Es un derecho. Si yo quiero, me tomo esta agua de cebada, y si no quiero, no. Es un derecho, nadie me va a obligar. Es como les digo yo, hay religiones que prohíben el consumo de alcohol, que aquí en Sinaloa no van a prosperar nunca, yo creo, ¿no? Ni en el país. Entonces, si mi religión me impide tomar alcohol, no lo tomo, y si no me lo impide, lo tomo. Entonces, en este caso es igual. Nosotros tenemos que lograr plena igualdad entre mujeres y hombres, y pasa absolutamente porque se le dé igualdad de condiciones a las mujeres, respetando su libre sexualidad y el derecho a decidir sobre su cuerpo. El martes se discute aquí, y hay gente que me dice: oye, pinche Gerardo, ¿para qué andas hablando de esos temas, cabrón? Si tú dices que, ya he comentado yo que aspiro a hacer el relevo del compañero presidente López Obrador, ¿no? Hay hasta compañeros que subestiman, creen que el asunto va a ser popular, que se va. No, nosotros no somos el PRI, lo va a resolver la gente, lo va a resolver el pueblo. Y ahí yo estoy metido fuerte, abajo, haciendo mi esfuerzo. Y yo lo he comentado insistentemente: si gano, pues seré candidato, y si no, yo voy a ser factor de unidad. No voy a andar de culebra yéndome a otro partido para hacer división. Eso no lo queremos. Nosotros sabemos que es muy importante el movimiento, sabemos que es muy importante el proceso de transformación, y que lo más fuerte es esta revolución sin violencia. Yo respeto mucho a las compañeras, compañeros que aspiran, no voy a hablar mal de ninguna de ellos, creo que todos son valiosos, pero al final será la gente la que decida.
Y miren que no soy ingenuo aquí, quiero terminar con eso. Yo le he comentado en toda esta gira que ya me aplicaron la Pehovsky, ¿no? En 2018 yo quise ser candidato a senador y éramos 3 candidatos, Batres, Batis y yo, 2 muy buenos compañeros. Y cuando nos dieron a conocer la encuesta, yo de los 3 que éramos quedé en 5.º lugar y dije, chinga, esta encuesta está rara, cabrón, algo no cuadra, ¿no? Y de todo modo acepté el resultado, Yo no la hice de todos, dije, lo más importante es ganar la presidencia, yo estaba convencido que esta era la nuestra. Entonces, en 2024 no soy ingenuo, hombre, si no logramos un movimiento poderosísimo, pues no, el aparato está haciendo lo suyo. El aparato está haciendo lo suyo y tiene sus propuestas, ¿no? Compañero presidente, la verdad es que está portando muy bien, ha dicho, yo voy a votar por quien sea candidato, yo no voy a imponer, ¿no? Y entonces está libre el camino con sus asegúnes y yo le apuesto a la gente. Yo estoy convencido que el poder está abajo, el poder está en la gente, no seríamos lo que somos ni estaríamos donde estamos en el apoyo de la gente. Y entonces cierro con eso. Nosotros tenemos los 2 grandes motores de transformación del país. El compañero presidente, que es un chingón, que es un motor excepcional, que es un líder verdaderamente extraordinario, pero el motor y el liderazgo más importante no es él con todo cariño, sino es el pueblo de México en pie de lucha, consciente, politizado, porque he estado repitiendo toda esta gira que, como dice Lupita D'Alessio, la canción que canta, que es de Juan Gabriel, ya me lo recordaron, yo le digo a la oposición que a ellos les falta lo que nosotros tenemos de más, el apoyo de la gente, ¿no? Entonces hay que irle empujando, hay que seguir en este proceso de transformación. Vamos a tener tiempo para abrir el micrófono, no van a agarrar monte como yo, para que haya así 2, 3 intervenciones, preguntas o comentarios muy puntuales y salimos, vamos a cerrar esta gira que empezó el viernes en el Rosario, ¿no? Vamos a terminar. Empezó en Abolato y ha estado muy bien, la verdad. Terminamos hoy, estoy muy contento de este recorrido por Sinaloa, muy agradecido con mis compañeros Fernando y Leobardo y con compromiso de regresar pronto, porque hay algunos lugares que, bueno, pues es muy grande, Sinaloa es muy grande el país y estamos con esa determinación y agradecerles nuevamente a todas y todos ustedes que esta mañana de domingo pues se hayan dado cita aquí con nosotros, porque podrían estar haciendo otras cosas y están aquí acompañándonos. Entonces los agradezco muchísimo, de verdad. Reciban un abrazo. Un comentario que no hice al principio para nuestro diputado federal, que ha tenido reuniones más amplias cuando hemos tenido los pescadores, a los jóvenes. Decirte que cada una de las personas que ves aquí sentadas en esta mesa representan un ejército aquí en Escuinapa. Son líderes de la sindicatura, son líderes de colonia, son los que llevan el mensaje a casa por casa y créeme que no se rajan. Desde que arrancamos campaña hasta que terminamos hasta la noche, caminando casa por casa, por todo. Ya está, vi una cara por allá que hasta empezó a sudar, pues. Entonces, esta gente no se raja. Hemos hecho campañas largas, fuertes, bonitas, con varios tropiezos, pero seguimos aquí de frente impulsando la 4T. El doctor se quedó en Culiacán resolviendo unos temas de la universidad, sí ofreció disculpas, pero nos puso aquí a Gaby como representante. Y antes de concluir la participación, acabo de hacer un compromiso por ahí que nos vamos a ir por sindicatura, con toda la estructura que tenemos, los pescadores, con todos los jornaleros de los mangos. Vamos a festejar el Día de la Madre y el Día del Niño juntos, ¿no? Vamos a ponerle fecha. Yo vengo la siguiente semana con Gabriel. Tenemos la coordinadora de aquí del partido para ponerle fecha, lugar para todos los eventos. Gracias.